Mirad la fuerza que lleva el río. Bueno amigos, pasó la borrasca Leonardo, la borrasca Marta, entre otras muchas, afectando a poblaciones como Ubrique, Grazalema, Benoján y muchas otras de Andalucía. Hoy vamos a ver cómo ha afectado todos estos temporales a una ciudad como Ronda, teniendo el río Guadalevín a su paso, que mirad, baja por este cañón. Vamos a visitarlo, vamos a conocer un poquito más este río y vamos a ver si esta ciudad, si este pueblo aguanta y está preparado para estos temporales. Vamos a empezar a visitar los jardines de Cuenca, el puente viejo y bajaremos a los molinos abandonados de la ciudad de Ronda hasta casi llegar a la parte baja del río Guadalevín. Venga, vamos a empezar a ver qué nos encontramos. Increíble cómo va el puente árabe. Ahora bajaremos a verlo, pero antes vamos a ver el puente viejo y cómo va el agua por el desfiladero. El desfiladero del Tajo de Ronda tiene 500 metros de longitud y va a parar al puente nuevo. Todo este agua a una gran cascada debajo del puente. 100 metros de altura, por lo cual lo hace imposible que el agua llegue hasta la parte alta de las casas. Es impresionante. Como veis, todas las paredes de este cañón no sueltan agua, como pasa por ejemplo en la población de Grazalema. Mirad, este cañón aguanta muy bien. Vamos a bajar a la parte baja y lo vamos a ver el río Guadalevín desde abajo. Me encuentro sobre el puente árabe. También podría ser de origen romano. Ha tenido tantas reconstrucciones que el origen es incierto. Mirad, por aquí pasa el río Guadalevín. Mirad cuánta agua lleva. Allí tenemos el puente viejo, que es el hermano mayor del puente nuevo, el famoso puente nuevo de Ronda. Los baños árabes. Mirad qué fuerza lleva. El río Guadalevín nace en la Sierra de las Nieves. Su recorrido es total por la serranía de Ronda y va a desembocar, después de su paso por Ronda, desemboca en el río Guadiaro. Ahora vamos a ir a ver su parte más baja. Para ello hay que bajar del puente nuevo hacia los molinos abandonados y veremos dónde está justamente la meseta del Tajo. Veremos su parte más baja. Así que venga, vamos a ver cómo va este río por la parte más baja de Ronda.
Bueno, mirad, como veis, Ronda es un pueblo con muchas cuestas, tanto en su parte antigua como por la parte donde está el puente nuevo. Todo el agua al final va a parar al desfiladero, al río, y la expulsa por el puente nuevo, por el barranco, hacia el mismo río Guadalquivir. Vamos a ir a ver la otra parte, la parte de donde expulsa el agua el río. Impresionante, ¿verdad? El río Guadalquivir a su paso por el Tajo de Ronda y toda la meseta. Como podéis observar, por esta gran meseta que ocupa la ciudad de Ronda, está asentada sobre esta gran meseta, no se filtra prácticamente nada de agua. Mirad. A diferencia del pueblo de Grazalema, que está sobre rocas cársticas y hace que todos los acuíferos que tiene debajo se hayan llenado después de esta borrasca última Leonardo, y han hecho que al final brote por el mismo pueblo, por las mismas casas. Imágenes aterradoras que hemos podido ver en televisión, pero aquí aguanta perfectamente la meseta de Ronda. Será otro tipo de roca, y aparte imagino que no tendrá acuífero en su interior. Todo el agua va a parar al río Guadalquivir. Bueno, ya que han pasado lo peor, voy a ver si puedo bajar a los molinos abandonados y a ver cómo ha afectado el agua a esta parte baja de Ronda. Es impresionante el lugar. Impresionante los molinos abandonados del Tajo de Ronda. De las últimas desgracias que se recuerdan en este lugar fue en el año 1917, cuando estos molinos estaban en pleno funcionamiento. Aquí hubo un derrumbe causado por el desplome de roca, muriendo 15 personas. 10 personas eran de la misma familia. Una desgracia que marcará al pueblo de Ronda. Desde poco tiempo después se cerró la central eléctrica y se abandonaron estos molinos. Aquí tenemos varios molinos más. Allí abajo hay otro, y allí el único molino restaurado, que ahora iremos a ver. Pero mirad qué imágenes. Mirad, todavía quedan las piedras de los molinos. Esto es aterrador y bonito a la vez. Mirad la fuerza que lleva el río.
Increíble, ¿eh? Venga, vamos a seguir el curso del río, pero por el sendero, y vamos a ver la parte baja donde nos lleva. Bueno, empezamos la bajada para ir al albergue de los molinos. El único molino, perdón, restaurado después del abandono de esto que hemos visto. Mirad, el único molino restaurado. Aguanta bien la embestida del río Guadalquivir. Venga, me voy a acercar a su parte más baja. El albergue de los molinos, el único molino que se restauró después del fatídico día de 1917. Mirad qué gran cascada pasa por su lado. Mirad, la olla del Tajo. Aquí se puede ver perfectamente toda la meseta del Tajo de Ronda, cómo aguanta la embestida del agua. Mirad cómo va el río, vaya imágenes tenemos desde aquí. Mirad, wow, mirad qué cascada. Tenéis un vídeo en el canal de verano de cómo llego hasta esa cascada. Es un sitio ¡guau!, espectacular. Bueno, pues vamos a seguir el curso del río abajo, porque hoy esta zona es peligrosa y siempre que se anda por aquí con mucho cuidado. Bueno, mirad, aquí hay otro molino más. Estos molinos de la parte baja estarían más sometidos a la inclemencia del río Guadalquivir. Es una pasada el agua que va por aquí abajo. Mirad. Aquí tenemos muchas casas rurales que no sé cómo se habrán visto afectadas por estos temporales. Mira, allí tenemos una casa rural y por ahí arriba hay más casas rurales. Y al fondo una central eléctrica en funcionamiento. Mirad cómo impresiona. Alucinante, el río Guadalquivir. Mirad qué fuerza lleva. La olla del Tajo de Ronda. Lo aguanta todo durante miles de años. El siguiente vídeo conoceremos el nacimiento del río Guadalquivir en un enclave natural en la Sierra de la Nieve, en la zona de Manillo. Será un lugar espectacular. Ahora nos vamos a llegar a la central eléctrica para finalizar esta ruta y este vídeo de hoy. ...1953... Esta es la central eléctrica
que sustituyó a la de los molinos abandonados, para aprovechar toda la energía y toda la fuerza del agua del río Guadalquivir. Bueno amigos, quería terminar este vídeo apoyando a todos los pueblos andaluces y españoles que han sido afectados por estas inundaciones, por estos temporales. Ahora es cuando más nos necesita, así que cuando pase todo esto, visitemos esos pueblos y los vamos a ayudar en todo lo que podamos. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, el nacimiento del río Guadalquivir en la Sierra de las Nieves. Adiós.